La inseguridad se ha apoderado de México ya hace varios años. El crimen organizado, lamentablemente, que no se detiene y que es más, aumenta, que ha marcado, si se quiere, una nueva fecha patria del país, el Día de la Independencia. Esto ha llevado a que en varios estados se hayan suspendido justamente los festejos y que se reduzcan simplemente a festejos intrafamiliares y algunas cenas, porque lo que querían evitar era que se registraran hechos violentos, masacres en la vía pública. En ese sentido, se han registrado igual distintos episodios de violencia, por ejemplo, en Jalisco. Allí han dejado 6 víctimas fatales en plenos festejos del Día de la Independencia. En otros, como en Guerrero, en Hidalgo y en Oaxaca, se han tenido que suspender. Esa es la determinación que han tomado entonces las autoridades. Alberto Guerrero Baena, analista político desde México, ya se encuentra en contacto con nosotros para hablar un poco de este panorama, ¿no?, que se vio más marcado ahora por los festejos del Día de la Independencia, pero que en realidad es el contexto propio que atraviesa México ya en los últimos años. Alberto, muy buenos días. Agostina Scioli te saluda desde Argentina. ¿Qué tal, Agostina? Muy buenos días. Yo creo que le diste el contexto adecuado, tomando en cuenta, número uno, la poca estrategia que se ha venido desdoblando desde el gobierno mexicano y por el otro lado, la creciente influencia de los diferentes cárteles del crimen organizado que han invadido, en este caso, algunos de los estados que están en la franja pacífico del país, sobre todo en este caso el estado de Guerrero, el estado de Jalisco, el estado de Oaxaca, como lo mencionabas, y por el otro lado también la Sí. violencia que se ha desarrollado en Tierra Caliente, en Michoacán, que creo que es algo relevante que señalar. Aquí el tema es sobre todo el cobro de piso que le llaman en México, la extorsión, los secuestros y como bien señalaste, el asunto de la suspensión de los festejos patrios que en algunos territorios determinados que han sido dominados por el crimen organizado, pues las autoridades locales han preferido suspender estos festejos para no exponer a la gente a un posible atentado o a un posible problema con los señores que gobiernan esa zona. Para entender un poco también, Alberto, las costumbres mexicanas, ¿cómo suele celebrarse el Día de la Independencia? Es un festejo que propone cada gobierno municipal, que se da en las calles, que implica una gran cantidad de gente en la vía pública y que esto, lamentablemente sabemos, es un escenario propicio para este tipo de ataques, ¿no?, masivos. Mira, por ejemplo, en ese sentido, cada gobierno, cada orden de gobierno, en todo caso, desde la presidencia de la República hasta los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, realizan un festejo totalmente independiente. Cada uno lo maneja en diferentes ámbitos, por ejemplo, desde el que se realiza en el Zócalo de la Ciudad de México, por el otro lado en las capitales estatales, y en los municipios, cada uno de los gobernantes de cada orden pues dan una arenga, un grito como en su momento lo dio el cura Hidalgo, y se reúne cantidad de gente, una cantidad de gente impresionante tomando en cuenta pues que el mexicano es muy colorido en sus festejos, ¿no? Y en este sentido, obviamente la suspensión ha radicado precisamente ante la gran acumulación de personas que suceden en las plazas públicas o inclusive en lugares cerrados, pues pudiera haber algún peligro, ya sea de un atentado, ya sea de alguna balacera o en todo caso algún tipo de explosivo, como por ejemplo se realizó aquí en la ciudad de Morelia en el año 2008, donde hubo una serie de granadazos en los cuales pues murieron una cantidad determinada de personas, alrededor de 15 personas, pero que sin duda han detonado el tema de la violencia en el país y en todo caso, por ejemplo, en el caso de Guerrero, que es lo que estamos platicando, Sí. pues un estado que ha sido cooptado por el crimen organizado, un estado donde tanto el gobierno municipal de la capital, que se llama Chilpancingo, y por el otro lado el gobierno estatal de Guerrero, pues han sido, digamos que rebasados por la delincuencia organizada, pues muchos de ellos han tenido que suspender sus propios festejos, derivado de esta posible serie de agresiones que se hubieran dado. Afortunadamente no hubo este tipo de agresiones en Guerrero, pero por ejemplo en otros lados como Jalisco,
como en algunas localidades de México sí se dieron, pero que desafortunadamente esto es algo que ha venido privando muchísimo por la falta de estrategia, no solamente en materia policial, sino también en materia de inteligencia y sobre todo en un tema de combate al crimen organizado. Se han difundido algunas cifras en los últimos días, Alberto, relacionadas justamente con la gestión de AMLO, las cifras de homicidios, marcando una disminución, a pesar de que son cifras que, a ver, estamos hablando de aproximadamente 95 muertos por día, un muerto cada 15 minutos en México. Sí, sí, mira, el tema de la disminución y como yo lo he venido señalando, muchas veces los números pueden ser muy fríos a la hora de interpretarlos. El Sí. problema es la violencia con la cual se llevan a cabo estos homicidios. Por ejemplo, apenas hace 2 semanas tuvimos una escalada de alrededor de 100 muertos por día. Estuvimos en ese parámetro, 100, 95, ahorita estamos como en 75, 65 muertos por día, derivado de muchas situaciones, ¿no? Por ejemplo, la primera de entrada es la falta de coordinación entre las fuerzas federales, en todo caso la Guardia Nacional, las policías estatales, que cada uno de los estados tiene su propia policía, y por el otro lado las policías municipales, muchas de ellas que también tienen sus propios policías, pero que sin duda ante la falta de presupuesto que han tenido porque el gobierno federal ha quitado el subsidio para el entrenamiento, la capacitación y sobre todo para el equipamiento de las policías municipales, pues no ha habido una coordinación, un entrenamiento adecuado. Y por el otro lado también un tema importante en México es el tema electoral, en el cual también pues de alguna manera muchos cárteles del crimen organizado llegan a imponer candidatos en las distintas alcaldías y municipios de México, derivado de que hay zonas en las cuales el propio gobierno federal y los gobiernos estatales no tienen control del territorio, desafortunadamente. Por ejemplo, te puedo poner un caso ahorita que sucedió hace unos 2 meses en México, el tema del autodefensa llamado Hipólito Mora, que fue asesinado en la tenencia de La Ruana en Michoacán, y que desafortunadamente ha venido una situación de ataque inclusive con drones hacia la población, inclusive Claro. drones que vienen con algún tipo de explosivo y atacan a personas que se reúnen constantemente en la plaza, y sobre todo también un tema de extorsión, el tema del limón que se ha dado en esa zona que es limítrofe con Guerrero, pues es una situación bastante fuerte. Y por ejemplo llevan casi 20 días los cortadores de limón sin hacer el corte del mismo, y esto a su vez genera una serie de incremento en el costo del producto en diferentes zonas del país. Alberto, en Guerrero hay por la noche hay una suerte de restricción horaria, de restricción de alcohol, o no necesariamente. ¿Cómo es el movimiento independientemente de lo que ha sido el Día de la Independencia? Mira, por ejemplo, en Guerrero un tema importante es que en la capital del estado, que se llama Chilpancingo, hay diferentes grupos del crimen organizado que se han venido sosteniendo, ¿no? Y Sí, estos mismos grupos han orillado a que en algunos momentos pues también se tenga que establecer un tipo de toque de queda claro. en el cual pues la gente ya no pueda salir a determinada hora de la noche, tomando en cuenta esta situación de manera diaria. Diariamente se hace una evaluación en la cual la autoridad puede decir si hay o no toque de queda. En el puerto de Acapulco, que está enclavado en este estado de Guerrero, pues tienen que de alguna manera reforzar esa parte derivado que es un atractivo turístico bastante fuerte de México. Y por el otro lado, otras zonas de Guerrero que son las zonas de tierra caliente, que son lugares donde prácticamente las fuerzas policiales no han querido ya tener injerencia, derivado de que ahí se asientan los grupos del crimen organizado en esta frontera entre Guerrero y Michoacán, que cuando se comete algún crimen en alguno de los dos estados, pues prácticamente emigran de un estado a otro para poder eludir a la autoridad estatal, que es la que persigue los delitos. Claro. Alberto, te quiero agradecer por estos minutos con nosotros, ha sido muy amable. Bueno, lamentamos igualmente el contexto, ¿no? y el tema del cual tenemos que hablar, en este caso, bueno, la violencia que sigue allí en México y que ha llevado a la suspensión de algunos actos por el Día de la Independencia. Al contrario, Agostina, muchísimas gracias. Un saludo para todos allá en Argentina. Muy buenos días. Gracias, hasta luego.